3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al trivium. Hoy nuestro plató está vacío. Eso no significa que no vayamos a tener invitado. Es más, no vamos a tener uno solo. En este caso van a ser 25. Es el número de personajes de la vida política, económica y social que hemos tenido a lo largo de este año. Con este programa cerramos por vacaciones una temporada que ha estado marcada por los cambios. Hemos tenido un año muy dinámico, un cambio reciente, por ejemplo, el que se producía en la presidencia del Gobierno, que abre una época de incógnitas para el futuro de España. El PP sufría hace apenas unos días la marcha de su presidente, Mariano Rajoy, un relevo que en abril de 2017 ya se producía en las filas de los populares a nivel regional. Comenzaba entonces la época López Miras. El 7º presidente de la comunidad autónoma es ahora la cabeza visible de un partido que aspira a volver a conseguir la mayoría absoluta en los comicios de 2019. Unos comicios que se presentan muy reñidos por la aparición de nuevos partidos, la renovación de los tradicionales y la consolidación de fuerzas emergentes. Esta temporada la abríamos con el nuevo jefe del PP en la región, el encargado de devolver a los populares la mayoría absoluta en uno de sus bastiones territoriales. Enfrente, entre otros, tendrán a un PSOE que abre un nuevo capítulo de la mano de Diego Conesa y a Ciudadanos que considera que ha llegado su turno de gobernar. Usted es consciente que el Partido Popular en las anteriores elecciones perdió esa mayoría absoluta. Imagino que ese es el reto de las próximas elecciones de 2019, volver a conseguir esa mayoría absoluta. ¿Cómo ha pensado conseguirlo? ¿O cuál es sabemos que es muy pronto, pero ¿cómo piensa que debe ser ese partido que vuelva a revalidar esa mayoría absoluta? Pues sin ninguna duda. Es verdad que la mayoría absoluta ahora está un poquito más difícil, pero no es imposible. Está un poquito más difícil porque la primera decisión social y en favor de los más necesitados y de los más desfavorecidos de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea Regional fue cambiar la ley electoral que automáticamente le da con el mismo resultado más escaños. Esa fue la primera decisión social y pensando en los más desfavorecidos, como digo, de PSOE, de Podemos y de Ciudadanos. Y entonces con los mismos votos, con el mismo resultado, pues la oposición tiene más escaños, el Partido Popular, el partido con más votos, reduce escaños. Está un poco más difícil, pero según las últimas elecciones generales estamos a 9.000 votos de la mayoría absoluta. Y yo creo sinceramente que se puede conseguir si ponemos en valor lo que hemos hecho hasta ahora. En 20 años de gobierno del Partido Popular esta región ha cambiado, esta región se ha transformado. Universidades, hospitales más modernos, tenemos los hospitales más modernos de España. Somos la segunda comunidad autónoma con más porcentaje de autovías. Estado de bienestar, empleo. Esta región se ha transformado y en este año y medio van a llegar hitos importantísimos, que tenemos que saber transmitir a la sociedad, hitos importantísimos como los que hablaba antes. En breve se abrirá, por ejemplo, la autovía del Altiplano. La autovía hacia Yecla ha hecho que durante 30 y 40 años los municipios del Altiplano ya han vivido de espalda a la región de Murcia porque tienen una conexión mucho mejor con Valencia y con Alicante. Va a llegar el AVE que nos va a dar las mismas oportunidades que el resto de comunidades autónomas limítrofes. Se abrirá el aeropuerto, eliminaremos impuestos, crearemos empleo. Todo esto tenemos que ponerlo en valor y tenemos que transmitirlo a las personas. Además, en este congreso pudimos escuchar a Pedro Sánchez hablando sobre todo de diálogo, ¿no? De empezar una nueva etapa, también aquí en la región de Murcia, con un nuevo estilo. Coméntanos un poco cómo es o cómo recoges ese guante y qué es lo que quieres tú trasladar como nuevo líder del PSOE aquí en Murcia. Pues ese diálogo hacía alusión, sobre todo a la cuestión catalana, pero el diálogo, la escucha y el consenso son inherentes a mi forma de ser, a mi personalidad y espero no cambiarla en esta etapa que me toca llevar ahora.
En Alhama de Murcia, pues gobierno en minoría, tengo que consensuar las cosas y es un espacio natural en el que me encuentro a gusto. Yo siempre lo digo, a mí me cuesta trabajo hasta criticar a las políticas del PP, porque a los políticos del PP, ¿no?, en la cuestión personal no entro para nada en ninguno de ellos, con lo cual en ese espacio de diálogo y de consenso pues me encuentro a gusto y es el que también he querido inflar durante este fin de semana para conseguir pues una candidatura de integración y que el partido saliera fortalecido, como creo que así ha sido. Durante toda la campaña que usted hizo durante las primarias de su partido, dijo que en su equipo estarían representados el resto de candidaturas, las otras dos, la de Francisco Lucas y María González. Así ha sido en el caso de Francisco Lucas, pero María González finalmente no está integrada dentro de ese equipo. Dicen que ha sido ella la que no ha querido estar. ¿Es eso así? He tenido varias reuniones, 4 o 5 reuniones antes del Congreso con María y le ofrecí la Secretaría de Coordinación Parlamentaria. Es una función propia que, una vez que ella es parlamentaria, para coordinar la labor en el Congreso y en el Senado. Me indicó que prefería hacer esa labor parlamentaria, pero sin tener responsabilidades orgánicas dentro del partido. Yo se lo respeté, le respeté como tal esa función de coordinación parlamentaria que la hiciese, y nos reuniremos todas las semanas, los viernes, junto con los responsables de la Asamblea Regional y del Senado para hacer ese trabajo. Y bueno, pues finalmente, al final, un día antes del Congreso, pues me planteó la posibilidad de estar en el Comité Federal, ser una representante del Comité Federal, y ahí está María en el Comité Federal. Pienso que es un capital político importante en el Partido Socialista de la Región de Murcia y no estamos para desechar ningún tipo de capital, y yo creo que eso es lo más importante de un gestor también de recursos humanos, como es el máximo representante de un partido, ¿no?, de aprovechar las mayores potencialidades, las mejores potencialidades de todos los compañeros del partido. Aquí no sobra nadie, sobraban ciertas formas de hacer política que creo que ya van a quedar en el pasado del partido. Pero bueno, usted ha dejado ya en alguna entrevista caer alguna línea que puede cambiar, ¿no?, en su estrategia, como por ejemplo de que ya creen que están preparados para gobernar y que a lo mejor no van a ser tan generosos en la próxima cita electoral a la hora de apoyar un partido o de no querer estar dentro de un gobierno. Eso a lo mejor no es muy pronto para plantearse cierto tipo de cosas, ¿no?, después de estos años de legislatura. No, porque salió en un congreso. O sea, nosotros hicimos un congreso, el congreso del partido, y en el congreso, bueno, pues se marcaron 2 objetivos. Tener en cuenta que nosotros hemos sido un partido muy generoso. O sea, mirad, esto la gente, yo no sé si hay gente que lo ha valorado en su justa medida. O sea, nosotros hace poco menos de 3 años tuvimos la mal llamada llave, a mí no me gusta decirlo, pero para que lo entiendan todos, lo entiendan vuestros espectadores, tuvimos la llave de la Comunidad Autónoma y la llave de 20 y tantos municipios en la región de Murcia, tuvimos la llave de la Comunidad de Madrid, tuvimos la llave de La Rioja, tuvimos la llave de Castilla y León, tuvimos la llave de cientos de municipios en toda España. Bueno, si tú sigues pues lo que había pasado hasta entonces, empezamos a negociar, nos repartimos los sillones, hacemos un mercadeo de sillones, y yo no sé, pues yo voy a ser, con el Partido Socialista y con el Partido Popular, podía ser vicepresidente de la Comunidad Autónoma a día de hoy, por ahí, pues no sé, con mi coche oficial y bueno, vale, y podíamos tener alcaldes, hasta incluso si hubiéramos jugado bien nuestras cargas, a lo mejor hasta, si nos hubiéramos puesto, a lo mejor hasta presidir la Comunidad Autónoma, no sé, pues estas cosas que otros partidos hacen. Otros partidos, en cuanto se sientan, lo primero que se ponen a negociar son cargos. Ponte aquí, yo aquí, pum, pum, pum. Bueno, pues un rato tú. Se me ocurren miles de ejemplos y no hace falta que yo lo... Creo que fuimos muy generosos. Era un partido que, si bien tenía historia, tenía ya un bagaje en Cataluña, en el resto del país, pues era un partido nuevo, novato, no digo sin experiencia, había mucha experiencia personal, había mucho talento en este partido, pero bisoños en las instituciones. Fuimos muy generosos, y no sé si la gente lo ha valorado en su justa medida. Apoyamos a la lista más votada y nos quedamos en la oposición. Con un nuevo inquilino en San Esteban llegaban inevitablemente los cambios, que en algunos casos duraron poco. El primer ejecutivo, diseñado por Fernando López Miras, en mayo de 2017, traía a primera línea política a Francisco Jódar, que dejaba la alcaldía de Lorca para asumir la cartera de Agricultura y Agua, y a otros rostros desconocidos, como Manuel Villegas, un independiente, que venía a ocupar la Consejería de Salud. Mientras, Pedro Rivera se convertía en el superconsejero, aglutinando Fomento
Parlamento y Presidencia. Sin embargo, antes de cumplir un año de gobierno, el jefe del Ejecutivo realizaba un nuevo cambio en su gabinete. Entre otros cambios, Jodar se marchaba sin cumplir un año en el gobierno. Rivera abandonaba Fomento para centrarse en Presidencia y Turismo y Cultura iba a parar a las manos de una abogada ciezana sin experiencia en política. Capítulo aparte merece Francisco Bernabé, que llegaba a la delegación del Gobierno el pasado mes de noviembre y que tras el cambio de signo político a nivel central cesaba en el cargo apenas 7 meses después. ¿Cómo ha sido esa llegada a la delegación del Gobierno, Ciclogénesis incluida, hace apenas unas horas también? Pues muy explosiva, hablando de la ciclogénesis. La verdad es que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Llevo un poquito más de un mes como delegado del Gobierno y la verdad es que la experiencia está siendo intensa, muy ilusionante, pues la verdad es que es un campo no solo ya nuevo para mí, obviamente, sino un campo con una posibilidad de acción muy importante, toda la actividad que el Gobierno de España realiza en la región de Murcia. Y desde luego, pues eso lo abordo pues con muchas ganas, con mucha fuerza y con mucho interés en hacer las cosas bien, indudablemente. ¿Cuál ha sido la primera, cuando llega uno a la delegación del Gobierno y ve precisamente ese campo tan grande que abarca, además en un mes complicado y con las cosas que todavía hay en cartera, ¿no da vértigo? Bueno, yo ya tengo un poquito de experiencia en este tema de las responsabilidades públicas, como has dicho, pues llevo 10 años en la vida pública, he sido alcalde, he sido consejero de Fomento, he sido diputado nacional en el Congreso y ahora pues tengo el honor de ser el delegado del Gobierno de España en la región de Murcia. Creo que todo esto que he vivido anteriormente pues ya me ha dado un bagaje, me ha dado una experiencia, una capacidad de asumir retos y desde luego no, vértigo no, sí responsabilidad porque es mucho lo que hay que abordar, mucho lo que hay que hacer, pero miedo ninguno, el miedo es para los cobardes. Vamos con las infraestructuras que son vitales, se lleva diciendo desde hace mucho tiempo por parte del Gobierno regional y por el sector turístico. Estaríamos hablando del aeropuerto, de la alta velocidad. Ahora con el cambio de gobierno hay quien dice que podrían peligrar. ¿Usted cree que esto va a ser así? Yo siempre pienso en positivo y en futuro. Tenemos muchas ganas, mucha fuerza. Estamos seguros de que todos los proyectos que ya están casi terminados van a finalizar y van a llegar a buen puerto y estoy segura y convencida. Es cierto que siempre hay una preocupación por el cambio de gobierno, pero estoy segura que nuestro presidente, porque así lo ha comunicado públicamente, solicitó este lunes mismo una reunión de urgencia con el presidente para que se comprometa a que todos los proyectos que están acometidos lleven a buen puerto y lleguen a buen fin. Y estoy segura de que así se va a realizar, estoy segurísima. Además, el presidente, uno de los encargos que le hizo fue el turismo, el de rentabilizar, ¿no?, el AVE y el aeropuerto. Sí, son dos hechos históricos, porque realmente son históricos, si lo pensamos, son dos hechos que van a suponer un antes y un después en la región de Murcia, lo que es la llegada del AVE y la apertura del aeropuerto internacional de la región de Murcia. Yo creo que estos dos hechos nos van a permitir estar más comunicados, mejor comunicados con el mundo, como nunca antes lo había estado la región de Murcia, y todo lo que tenemos que ofrecer por fin va a estar a disposición de todo el mundo a nivel nacional y a nivel internacional, y estoy segura de que esos dos objetivos que se van a cumplir este año nos van a permitir mostrarnos al mundo, situarnos como un referente turístico internacional, un destino turístico de calidad para disfrutarlo y creo que nos lo merecemos, incluso porque los murcianos tenemos que estar muy orgullosos, toda la región de Murcia, de lo que somos. Que en la reciente feria de Fitur, la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente llegó a tener cerca de 300 visitas de empresas, turoperadores y empresarios relacionados con el mundo del turismo, y una de las principales preguntas que nos hacían en ese stand de Fitur era ¿para cuándo el aeropuerto y para cuándo la alta velocidad, el AVE? La región de Murcia está despertando mucho interés en los mercados turísticos y lo que tenemos que hacer es dotarla de esas infraestructuras que permitan desarrollar todas las posibilidades que tiene la región de Murcia, que son muchas. Ahora tenemos que creérnosla. ¿Y San Javier y su plantilla, cómo va a ser el traslado al nuevo aeropuerto? AENA es la adjudicataria del aeropuerto. AENA es quien explota actualmente las operaciones civiles en el aeropuerto de San Javier y ya ha trasladado clarísimamente que lo que va a hacer es una traslación
de las operaciones, de todas las operaciones, a el nuevo aeropuerto internacional. Eso conlleva el traslado de la plantilla, los trabajadores de AENA, y en la medida de lo posible, y también están trabajando en ello, las empresas auxiliares que están allí prestando sus servicios. AENA ya nos ha trasladado que a los trabajadores les ha hecho llegar que pueden estar tranquilos, y por supuesto nosotros también estamos pendientes de la situación, porque son trabajadores de AENA pero son ciudadanos de la región de Murcia, y lo que queremos desde luego es que su situación se vea pues lo menos posible afectada. A mí me gustaría preguntarle, cuando trabajaba en la gestión de los hospitales, lo comentábamos un poco antes fuera de cámara, usted decía, pues quizá esto se podría hacer mejor, ¿no? Esto yo lo solucionaría de alguna otra manera, ¿no? Y ahora que tiene la responsabilidad es cuando está tomando las decisiones, ¿no? Para mejorar eso. ¿Qué errores detectó en aquella época y qué errores ahora que tiene usted la capacidad de decisión quiere solucionar como objetivos prioritarios en la sanidad? Errores. O algo que se puede hacer mejor, si no lo quiere llamar error. Sí, bueno, el tema lo comentaba con anterioridad, ¿no? Cuando intentan mover una estructura hay cierta resistencia siempre al movimiento, ¿no? Al cambio, ¿no? Eso es una ley física. Y en el momento que yo digo que esto que se ha haciendo toda la vida de una manera lo podíamos hacer de una manera más eficiente, más sencilla, de esta otra manera, siempre hay resistencia, ¿no? Eso me ha pasado en la época de las direcciones de los hospitales, que tú dices, bueno, ¿por qué necesidad tiene un paciente de hacer todo este recorrido cuando puede ir directamente hasta aquí y tener que obviar esos circuitos, ¿no? Eso lo hemos salvado en las direcciones. Lo que pasa, claro, en las direcciones, digamos que es relativamente sencillo, porque tienes que hablar con toda la gente que forma parte de ese proceso, verlo cómo lo puedes hacer más sencillo, más eficiente y negociarlo, ¿no? Cuando estás a otra altura tienes que convencer primero a los equipos directivos de que se puede trabajar de otra manera, ¿no? Yo tenía mucho interés en que las experiencias que funcionan en determinadas áreas, que se han puesto de manifiesto en cirugía en una área, en las consultas externas en otra área, en una aplicación que se ha puesto en marcha en un área, si se ve que es muy eficiente y funciona para una población, que la pudiéramos extender enseguida para el resto, ¿no? Porque la inequidad genera mucho malestar en la población y no es entendible. Es decir, no es entendible que un hospital con los mismos profesionales que tiene otro área sanitaria tenga las listas de espera que sean el doble de las otras. Eso es difícil entender a la población y difícil entender para todo el mundo, ¿no? Y eso en parte porque los circuitos y las formas de trabajar son diferentes, ¿no? Cuando he intentado poner eso en marcha rápidamente y explicar a los equipos directivos que lo primero es copiar, ¿no?, dentro del mismo Servicio Murciano de Salud aquellas formas de trabajar que sean eficientes y sencillas y que estén funcionando, cuesta trabajo. Primero tienes que el equipo directivo entienda que eso se puede hacer y que él haga el esfuerzo que nosotros hemos hecho en algunas áreas, ¿no? Y eso es difícil porque es escalar, es la resistencia que cada movimiento tiene y todo ese tema. Y cuesta más trabajo del que yo pensaba y más tiempo del que me gustaría. Habla usted de ilusión, pero supongo que también le tuvo que dar un poco de vértigo, teniendo en cuenta en el momento en que ha llegado a la consejería, que hidrológicamente es bastante malo para la región de Murcia. Venimos de un otoño que ha sido muy cálido, con un déficit en la cuenca importante, y parece que el otoño, en cuanto a lluvias, no va a ser mejor. Da algo más que vértigo. Mucho vértigo, miedos y de todo. Tener en cuenta, pues, es enfrentarse a algo nuevo, cometidos nuevos, nueva gente, nuevo equipo, todo absolutamente nuevo, ¿no? Y sobre todo, pues eso, las dificultades del momento, la situación de extremada sequía. Aquí en la región de Murcia siempre hemos estado acostumbrados a la falta de agua. El déficit hídrico en la cuenca del Segura de la región de Murcia no es coyuntural, sino es estratégico, prácticamente es algo endémico, ¿no? Pero en estos momentos en los que la sequía afecta a toda España, pues es difícil encontrar recursos alternativos para ir paliando la situación en Murcia. Pero bueno, ahí estamos y se han conseguido, pues, cuestiones importantes, trabajando codo con el Ministerio, discutiendo muchas veces y consiguiendo, pues, las medidas que se han podido conseguir hasta ahora, que del trasvase desde el mes de mayo no viene ni un solo metro cúbico, pues
consiguiendo pues un aporte extraordinario de la desaladora de Torrevieja, en su día 31 hectómetros antes del verano, la apertura de los pozos de sequía del sinclinal de Calasparra, la apertura de los pozos de la Vega Media, la apertura de los pozos de la Vega Baja, el conseguir algo que era francamente difícil, que se autorizara la cesión de derechos de los regantes de Extremera a los regantes del Segura. Ahora la batería de pozos privados del sinclinal de Calasparra, que tienen ya por fin la declaración de impacto ambiental favorable, y estamos esperando la autorización de esos pozos. Las obras que se están haciendo en todas las desaladoras para aumentar la capacidad de producción, las obras que se están ejecutando para llevar energía, un aporte excepcional de energía eléctrica a la desaladora de Torrevieja para duplicar la capacidad de la desalación, en fin, un sinfín de medidas porque están colaborando en paliar un poquito la situación difícil de sequía, mientras esperamos que cambie el ciclo climático y que llueva, pero vemos que no llueve y que las posibilidades de conseguir aportes extraordinarios pues cada vez son menores. Eran las palabras de Francisco Jodar meses antes de conocer que uno de sus fichajes, precisamente a su llegada a la consejería, se convertiría en su sucesor, con un apellido más que conocido en la histórica lucha de Murcia por el agua. Miguel Ángel del Amor se hacía con las riendas de la consejería en un momento en el que la situación hídrica no era tan dramática como en meses anteriores. Sin embargo, a pesar de la reciente firma del Pacto Regional del Agua, los regantes y agricultores siguen pidiendo lo mismo: soluciones integrales y definitivas a la escasez hídrica que vengan de la mano de un gran Pacto Nacional del Agua. ¿Cuál es la ruta que tiene la consejería en este momento por delante? Pues la ruta es un poco la que hemos mantenido desde el año pasado, es seguir en la senda del consenso, dentro de las competencias que tiene la comunidad autónoma, hacer el máximo. Estamos poniendo casi todo, todo el presupuesto de la Dirección General del Agua, de la Consejería destinada a agua, a mejorar la disponibilidad de agua de cara a los regantes, que puedan cumplir, ¿no?, un poco con las expectativas de salvar las cosechas y mantener los cultivos, mejorar la gestión de cara a las comunidades de regantes, a la productividad, regular un poco los mercados agrícolas, no intervenir en el mercado, pero conseguir que se mantengan los precios, tener una transparencia absoluta en la gestión del regadío, en la gestión de los recursos de la propia administración, seguir uniendo, haciendo, como ya decía, yo soy un casco azul de la ONU, hablando con el Ministerio, la Confederación y nosotros. Parece que se hablaba que no había unión entre la Confederación, el Ministerio y la Comunidad Autónoma, y lo único era que no sabemos explicar. El problema que tenemos es que no explicamos bien nuestro trabajo y no lo enfocamos a la sociedad. Hay mucho trabajo que se ha venido haciendo por detrás, el problema es que no se ha visto, ahora se verá, por ejemplo, de cara al Mar Menor, de cara a infraestructuras, porque nuestro trabajo, y como lo he dicho antes, como técnico, requiere un periodo de planificación, luego un periodo de redacción de proyectos y luego una ejecución. Por desgracia, esos periodos son largos y no son de hoy para mañana. Entonces, se irá viendo, fruto del trabajo del año pasado, esas resoluciones del trabajo conjunto entre administraciones. Hay un déficit importantísimo en los distintos gobiernos que han habido en este país a la hora de afrontar un problema tan importante como este. Y desde luego nosotros como UPA no renunciamos a que en España exista una política integral del agua. No, vamos a ver, nadie puede entender que un país como el nuestro esté estructurado a nivel de comunicaciones por tren, unos mejores y otros peores, que puede estar estructurado a nivel de carreteras, de autovías, que puede estar estructurado a nivel energético, cuando estamos hablando de tuberías de gas o tuberías de petróleo, o podemos estar hablando de instalación eléctrica, o sea, que estemos estructurados a todos esos niveles, temas que son fundamentales y estratégicos, y que el agua, que es un tema estratégico, y además hay un filósofo que decía que las grandes guerras del siglo XXI iban a ser por el agua, no por el petróleo, realmente no estemos estructurados. Nosotros como UPA, ¿qué es lo que defendemos? Defendemos que primero, para poder solucionar el problema del agua en la región y en el Levante, hay que hablar del problema del agua en España. O sea, jamás en la vida, siendo quienes somos y pintando lo que pintamos dentro del país, lo digo con todo el cariño del mundo y me siento muy orgulloso de ser murciano, vamos a solucionar el problema si no somos capaces de que nuestro problema se forme parte de un problema mayor.
Y de hecho ese problema mayor existe. O sea, el problema del agua no es un problema exclusivo de la zona del Segura, de la zona de Murcia. Yo le iba a decir que si fuera en ese sentido, ahora mismo zonas tradicionalmente con superávit de agua, por ejemplo, como Valladolid, se han visto sin agua. O sea, quizás sería el momento cuando hemos pasado por una sequía y hemos visto que hay otras zonas en España que han sufrido esa escasez hídrica. Claro, lo que pasa es que entonces el Ministerio se enfoca en qué darle solución a aquellos y nosotros ya, como estamos tan cansados de ahí, ya ni nos dan ni caso. Yo estoy hablando, fíjate, de lo que es la agricultura del regadío, porque ahora mismo la sequía que ha habido en Castilla y León es una sequía muy puntual, muy coyuntural, que además ha acabado ya. Los pantanos de aquella zona han recuperado bastante, está nevando muchísimo en la cordillera cantábrica y en toda la cordillera pirenaica también, con lo cual se está recuperando los picos de Europa, está recuperando totalmente aquella zona ya de los pantanos. El pantano de Riaño, que hace muy poquitos meses estaba prácticamente seco, hoy en día tira agua ya, está lleno totalmente, y además posiblemente tengamos ahora mismo entre 2 y 2,5 metros de nieve en la zona de arriba, con lo cual no hay problema, se sigue lloviendo por allí. Tenemos también este año la tendencia de que todas las tormentas y todas las lluvias están entrando del oeste, por lo tanto aquella zona coge muchísima agua. Y ahí han tenido una sequía puntual, que es verdad que los cambios climáticos van viniendo y que los cultivos de secano cada vez van a sufrir más. ¿Por qué? Porque los ciclos se agravan, porque donde tiene que, por ejemplo, las lluvias en diciembre o en enero nunca vienen con truenos y con tormentas. Este año han venido así. El cambio climático está ahí. Pero no menos cierto que donde realmente hay un déficit importante de agua no es la zona de Castilla y León. Es la zona del Levante español, es parte de Castilla-La Mancha, es parte de Aragón y parte de Andalucía. Yo siempre digo lo mismo, yo soy trasvasista, soy el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, pero aparte administramos aguas de peaje del río Segura, administramos aguas procedentes de desalación, tenemos recursos procedentes de acuíferos que están todos también muy esquilmados, muy sobreexplotados y con un escenario 2027 que puede marcar el cierre de algunos de ellos, no ya por la cantidad que se haya mermado, sino también por la propia calidad de ellos, ¿no? Pero que esa condición de trasvasista yo no la perderé mientras viva, evidentemente. ¿Por qué? Porque esto ha venido existiendo y existe en todas las partes del mundo. Es decir, en España mismo hay 40 trasvases. Lo único que ocurre es que como este trasvase es entre cuencas, entre diferentes comunidades autónomas, pues genera la tensión que conocemos. Efectivamente. De hecho, usted ha llegado a decir en alguna ocasión que la sombra de Cospedal es muy alargada, eso ¿no? Yo. Bueno, eso lo dije yo. Sí. Y es alargada, ¿no? Es alargada. Bastante alargada. Llega de allí, Castilla-La Mancha, hasta aquí. Yo creo que se expande por Europa. Y por Madrid, ¿no? Es omnipresente. Por Europa, que ya que nombra Europa, ¿tenemos alguna ayuda, algún apoyo por parte del eurodiputado Ramón Luis Valcárcel que apoya a los regantes? Yo de momento no estoy teniendo ningún tipo de contacto con Ramón Luis Valcárcel. Deseo tener contactos con los eurodiputados en general, porque creo que es fundamental que este debate se traslade no al entorno nacional, sino al entorno europeo, donde vamos perdiendo de goleada, por cierto. La falta de agua no es el único frente abierto del sector agrícola. Hace unos días el Ministerio daba a conocer el informe ambiental sobre el Mar Menor con 4 alternativas. La más dura propone cambiar el modelo agrícola en el 35% del campo de Cartagena. Además de ello, aseguraba que salvar el Mar Menor exigirá entre 430 y 615 millones de euros durante 10 años. La crisis de la Laguna Salada ha supuesto un duro golpe para los municipios ribereños que ven cómo esta crisis medioambiental está afectando seriamente su desarrollo. En una situación distinta se encontraba otro municipio, Lorca. Su nuevo alcalde nos contó cómo después de años muy duros se están recuperando de las secuelas que dejaron los terremotos y las inundaciones. Casi un año, queda escasamente un mes. ¿Qué balance hace de este tiempo al frente del consistorio? Bueno, Lorca está viviendo un momento histórico, no por supuesto porque haya llegado yo a la alcaldía, todo lo contrario. Está viviendo un momento histórico porque después del terremoto o de los terremotos que asolaron nuestra ciudad, nuestro municipio en el año 2011, tanto la comunidad autónoma, especialmente el gobierno regional, como el Estado, ha hecho un esfuerzo de recuperación y de relanzamiento del municipio importantísimo. Yo como alcalde
estoy teniendo el privilegio de vivir la fase final de la reconstrucción del municipio, una reconstrucción de las viviendas, reconstrucción del patrimonio, dotación de nuevas infraestructuras y un relanzamiento económico, social y comercial de Lorca como no había vivido nunca. Y luego, aparte, estamos viendo también ya la recuperación de la economía de nuestro ayuntamiento, unas arcas maltrechas y con muchísimo esfuerzo, y eso sí que ha sido un mérito, como es lógico, del equipo de gobierno, de todos los equipos de gobierno, los que presidió Paco y el que presido yo actualmente, y yo estoy feliz, ¿no?, de poder vivir este momento junto con mis vecinos y de estar trabajando permanentemente para que se culminen con éxito todos los proyectos. Aquí todas las palabras de agradecimiento al Gobierno regional, a nuestro presidente Fernando López Miras y a los presidentes anteriores, tanto a Pedro Antonio como a Ramón Luis, son pocas, porque es verdad que el Gobierno regional desde el minuto cero estableció un plan muy ambicioso de reconstrucción del municipio, pero Lorca, la Lorca actual no tiene nada que ver con la Lorca que había antes de esa hora fatídica del 11 de mayo de 2011. Ha hablado de estrategias medioambientales con la reducción de CO2 a la atmósfera, pero es cierto que el municipio de San Javier, bueno, todos los municipios que están al lado del Mar Menor tienen un problema, y es la regeneración de la laguna salada. Sí. ¿Cómo está esa situación? Bueno, pues está mejorando. Es una situación dura, difícil, que parece que se están adoptando medidas importantes desde el gobierno regional, desde el gobierno nacional, incluso desde Europa, para esa regeneración. Yo creo que hay que convertir este problema en una oportunidad, o sea, que no se puede mirar para otro lado o tener miedo de lo que está sucediendo. Yo traslado cada vez que tengo oportunidad de que los que tenemos responsabilidades ahora mismo tenemos que sentirnos orgullosos de tener la oportunidad de poner nuestro grano de arena para una recuperación total y verdadera del Mar Menor y para una protección para siempre y definitiva. Yo creo que estamos llamados a eso. Parece que hasta que el Mar Menor no se puso verde aquel verano, alguna gente no tenía conciencia de cómo había o lo que había que hacer para cuidar esta joya, pues que tanto bueno ha generado para nuestros municipios. Bueno, pues no solo es importante ya para los municipios del Mar Menor, sino para toda la región de Murcia, para toda España y también para Europa. Por eso esto se va a convertir, sin ningún tipo de duda, en una oportunidad para la recuperación definitiva del Mar Menor y, sobre todo, para la protección. Yo creo que a partir de ahora y de esa sensibilidad que ya tiene toda la sociedad, vamos a ser capaces de compatibilizar ese uso que queremos darle, que genere actividad económica, con una protección ambiental. Ese es el reto, y yo creo que tenemos prácticamente todos los mimbres para convertirlo en una realidad. Al hilo de lo que estaba diciendo, ¿cree que hay voluntad política de todos los grupos parlamentarios para solventar el problema del Mar Menor? ¿Está todo el mundo dispuesto a arrimar el hombro y sacar la ley, sacar las normativas que hagan falta o todo lo que necesite, todas las medidas que necesite el Mar Menor? Yo tengo dudas. Tengo dudas de que algunos grupos quieran solucionar el problema del Mar Menor, por lo menos estando el Partido Popular gobernando. Yo tengo dudas. Tengo dudas porque lo veo, he participado en alguna que otra reunión, y cuando 45 personas están sentadas en una mesa y se tiran 17 minutos discutiendo qué nombre le vamos a poner al estudio que vamos a hacer sobre el Mar Menor, 17 minutos. Yo en esa reunión participé, le digo, si ahora mismo esta reunión ha sido participativa de muchos ciudadanos, seguramente nos hubieran inflado tomatazo. Porque es increíble que 17 personas, 17 minutos estuvieron discutiendo 45 personas, sobre todo un sector, que qué nombre le íbamos a poner al Mar Menor, qué solución le íbamos a poner. Es que yo lo veo mucho más sencillo. De hecho, PSOE, Ciudadanos, les criticaron que llevaban un guión aprendido en esa comparecencia, ¿no?, que hicieron ustedes en la Asamblea. ¿Llevaban un guión aprendido en todos los alcaldes, incluida con la señora Castejón? Pues no. Lo que sí es cierto que cuando llegas a estas comisiones, pues te das cuenta de 3 grupos que te preguntan, 2 grupos sobre todo, de una manera muy distinta a los 3 alcaldes, y cómo le preguntan a una alcaldesa.
y al revés, que yo no voy a decir que no. Entonces, pues bueno, hay algunas veces se hace una política que realmente te dice, bueno, si todos tenemos razón y todos podemos equivocarnos y todos podemos tener muy buenas ideas y todos podemos tener ideas que no sean tan buenas. Pero no, todos malos porque seamos del PP y todos más buenos porque son del... Nah, es una cosa que bueno, había que estar, había que decir lo que había que decir. Yo tenía claro lo que iba a decir de mi pueblo y de mi mar menor y lo dije como soy. Soy muy llano a la hora de hablar y me gusta hablar con palabras que la gente entienda. Y entonces, pues bueno, si no les gustó lo que dije, que sé que no les gustó a alguno de ellos, pues lo siento mucho. No tienen competencias, pero me imagino que también, como el problema les toca tan de cerca, porque hay municipios del Mar Menor que ya veremos este verano cuánta gente va, cómo se gestiona eso, y seguro que tendrá un impacto en la economía impresionante, ¿eh? Impresionante. Me imagino que aunque no tengan competencias ya tienen que estar pensando estrategias o qué pueden hacer, qué está en su mano. La asignatura pendiente es desestacionalizar. Pero se lo dije al gobierno regional, yo sola no puedo. Tengo 40 kilómetros de costa. De todos los ayuntamientos ribereños, ¿quién tiene más costa? Y dentro de la costa es cierto que tengo playas del mar Mediterráneo, pero tengo mar menor. ¿Quién tiene más? ¿Cartagena? Hombre, el gobierno regional, se lo dije, no puedes llevar actividades al resto de ayuntamientos mucho más y con más frecuencia que a Cartagena. Necesito más implicación. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos redoblado esfuerzos en materia de festejos, en materia de cultura, en materia de comercio. ¿Para qué? Para que la gente pudiera ver que no está tan mal como se lo estaban pintando, para ayudar a la gente, porque ha tenido un gran impacto en el comercio, en la hostelería, en el mundo de los hoteles también, y ayudarles a llevar a cabo actividades que estoy segura que van a ir encaminadas a darle un poco más de efervescencia a esta situación. También sí que hay un proyecto interesantísimo en los Urrutias, el proyecto Perla de Levante. Es un complejo hotelero de baja densidad destinado a deportes náuticos, por tanto en superficie que no daña el Mar Menor, muy sostenido y sostenible, y donde hemos trabajado gobierno regional y ayuntamiento para poder tener ahí un hotel donde estoy segura que va a darle un empuje a toda esa zona del Mar Menor importante y considerable. Así que ya ven que lo que está en mi mano, lo que depende de mí, ahora bien, hay que ayudarse mutuamente. No solo basta con la lealtad institucional, que queda muy bonito, que a los ciudadanos les gusta, porque eso se aleja de la disputa política, pero Cartagena necesita mucha más implicación del gobierno regional, y ellos lo saben y el presidente lo sabe. Les decíamos al comienzo que este ha sido el año de los cambios, no solo en el Gobierno, sino también en las diferentes organizaciones empresariales. Tras varias décadas al frente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro García Vallibrea dejaba su cargo en manos de Miguel López Abad, que con una junta totalmente renovada quiere dar un nuevo giro a la institución cameral. Algo parecido a lo que sucedía en la Federación Regional del Metal de Murcia con la llegada de Alfonso Hernández Zapata. En sectores y territorios distintos, en lo que sí coinciden todas las organizaciones empresariales en que el desarrollo de Murcia pasa por la llegada del AVE, la apertura del Aeropuerto Internacional de Corbera y la puesta en marcha del macropuerto del Gorguel. Ustedes participan de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, ¿no? También. No, son las administraciones las que están ahí, las tres administraciones que intervienen en el proyecto. Ajá. Me imagino de todas maneras estarán vigilantes de cada paso que se dé en este proyecto. Recuerdo también unas declaraciones de la Cámara de Comercio de Cartagena diciendo a ver si va a llegar el tren de la Bruja o qué va a llegar a Cartagena, ¿no? Así es. Y otras de las, el corredor mediterráneo también es otra de esas infraestructuras que necesitamos conectar, el puerto de Cartagena con el ferrocarril. ¿Qué supondría para la ciudad y cómo va eso también? Bueno, pues eso va un poco también al pairo de lo que es el AVE, porque se decidió
que fuese la misma infraestructura. Nosotros lo que estamos pidiendo en cuanto al corredor mediterráneo es primero que Cartagena esté conectada. Eso yo creo que ya los hablamos hace tiempo, ya en todas, tanto en el Ministerio, en Bruselas, en todos los lobbies ya se da por hecho que Cartagena está conectada. Además eso es fundamental porque si no se podría llamar corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo tiene sentido porque une los puertos del Mediterráneo hacia el norte de Europa. Eso ya está salvado. Se decidió por costes económicos por parte del Ministerio que se iba a utilizar el tercer hilo, instalar el tercer hilo en el trazado actual para que eso se produjera con cierta celeridad. Ya se han incumplido todos los plazos que se nos dio en su día. Y va al hilo del AVE, es decir, la instalación del corredor mediterráneo aquí va al hilo del AVE. ¿Qué estamos demandando? Pues que ya se esté planteando desde que vayan a instalar el tercer hilo, que en los estudios y en los proyectos ya se contemple la doble plataforma. Eso es fundamental porque si no podemos tener cuellos de botella y saturación en breve espacio de tiempo. Y lo que estamos pidiendo es que haya doble plataforma para que eso se salve y las mercancías vayan y pasajeros, ¿no? Eso para nosotros hoy por hoy es crucial, pero es más crucial, y vuelvo al razonamiento de antes, que tenemos que estar conectados. Eso va a suponer para la economía de la región y de Cartagena, de la comarca de Cartagena, pues, un impacto importantísimo. Que exista el corredor mediterráneo, que podamos poner en un tiempo muy razonable y a unos costes muy razonables nuestros productos en el norte de Europa, además con una gestión medioambiental todavía mucho más eficiente, etcétera, pues va a suponer para la comarca de Cartagena, y no solo la comarca sino toda la región, un hito muy importante. Y ahora sí que le vamos a preguntar por esas infraestructuras que nos decía usted antes. Es una reclamación que llevan haciendo durante años los empresarios de la región de Murcia y suponemos que el corredor mediterráneo y ese macropuerto del Gorguel están en esa lista de deseos por cumplir. Yo no los llamaría deseos. Es una... sí, yo los llamaría necesidades imperiosas, sin lugar a duda. El puerto del Gorguel supone la transformación de la región de Murcia. No estamos hablando de que sea una infraestructura como una carretera, que puede ser importante, sin lugar a duda. Estamos hablando de la transformación, estamos hablando de pasar de vagón de cola a estar a la vanguardia. Las cifras que se barajan, las más conservadoras, están hablando de que se crearían 30.000 puestos de trabajo. Las más conservadoras, solamente viendo el hinterland que hay alrededor de la región de Murcia. 30.000 puestos de trabajo de calidad además, porque son industrias, se generarían industrias alrededor de ese puerto, como en cualquier puerto del mundo, ¿no? El año pasado, para que os hagáis una idea, la región de Murcia terminó con un 17,2% de paro, cuando la media nacional era un 16,1%. Si hubiéramos tenido ese puerto del Gorguel, si hubiéramos tenido esas 30.000 oportunidades para la región de Murcia, estaríamos hablando que tendríamos un 13,1% de paro, como Madrid, como Cantabria, como Baleares. Yo creo que cuando estábamos hablando antes de que el problema del paro, tenemos herramientas para solucionarlo, pero toda la sociedad tiene que saber que esas herramientas hay que utilizarlas. Cuente que el puerto de Gorguel, el 70% del tráfico marítimo mundial pasa por enfrente de nuestras costas, pasa por el estrecho de Gibraltar. El 70%. Y el 80% de las mercancías que se distribuyen en el Mediterráneo suben hasta el norte de Europa y bajan luego vía terrestre hasta el Mediterráneo. El puerto del Gorguel, cualquier persona que estuviera fuera de la región de Murcia, que estuviera en Alemania, no dudaría lo más mínimo en desarrollar ese puerto. Es una oportunidad histórica.
Usted dijo también que tras ser elegido, que agradecía a Dios el don de la vida y el don de la fe. Dejó claro que tiene unas profundas convicciones también religiosas. ¿Cómo lo lleva eso al mundo de la empresa? Pues lo llevo desde hace ya 13 años, ¿no? Sí, 2005, 13 años. Lo llevo muy bien, gracias a Dios, nunca mejor dicho. Y bueno, muy convencido, y como siempre digo yo en mis charlas, es que me lo creo. Entonces cuando uno se cree las cosas, pues le salen muy naturales y forman parte de su vida, ¿no? Con los aciertos y errores que humanamente tengo, ¿no? Porque es así, somos personas y esa es nuestra libertad, que mucha gente no entiende, que se pueda ser cristiano, practicante y sentirse la persona más libre del mundo. Y eso solo lo da el mantenerse en la fe. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Su antecesor en el cargo, Pedro García Valibrea, estuvo la friolera de 20 años al frente de la Cámara de Comercio. Suponemos que le habrá dado algún tipo de consejillo. ¿Nos lo puede chivar así? Pues sí, no, muy bien. Pedro es una persona, yo lo conozco muchos años y es una persona muy cariñoso, muy afable y además muy educado. Un buen hombre, ¿no? De las personas que yo pues lo identifico y lo catalogo como un muy buen hombre. Y sí, pues sus consejos es pues eso, mantenerme fiel a mis principios y bueno, no abandonar a la familia, tener muy claro que la familia es lo primero, que eso me lo decía. Me acuerdo la primera noche, pues a mi mujer le decía, oye, tú cuando hayas viaje, vete con tu marido. Y mi mujer eso se lo toma al pie de la letra, ¿no? Y dice, ya sabes que cuando hayas viaje me voy contigo. Y nada, yo encantado, ¿no? Porque eso creo, y así me lo dicen mis hijas, mi mujer y tal, soy un hombre de familia y bueno, ese es el mayor de los consejos que me ha dado él, más aparte de otro ya en cuanto a funcionalidad de la cámara y proyectos y tal, que poco a poco pues iremos viendo y dándole forma. ¿Y cómo cree, cómo le gustaría que le vayan a recordar después de todos estos años de servicio y ahora que va a pasar un poco ahí a descansar? ¿Cómo le gustaría que le recordaran su esfuerzo? Aunque sé que es muy humilde, pero... Sin falsa modestia. He hecho lo que tenía que hacer. Seguro que si se pusiera en una balanza, posiblemente más malo que bueno, sin falsa modestia, más malo que bueno. Y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y vuelvo a repetir, no es cuestión del presidente, es cuestión de los equipos, no solamente de los empresarios, sino del propio personal de la propia Cámara, que son gente muy valiosa la que tenemos. Bueno, pues aunque uno quiera echarse flores, como sé que ha tenido una gran relación con el gremio de periodistas, además tiene una periodista en casa, claro, agradecerle públicamente ese trato tan agradable y tan cordial que ha tenido todos estos años con nosotros. Pues encantado, ha sido un placer. Si lo he hecho bien, encantado. No se dice nada, se lo vamos a decir nosotros. Lo vamos a decir nosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué consejo le daría a su sucesor? Después de tanto tiempo, ¿qué le recomendaría a la hora de ponerse al frente de la Cámara de Comercio? Que escuche. Es cuestión de escuchar. Si quieres hacer cualquier cosa, tú te marcas un objetivo determinado, y tú puedes tener una idea concreta para llegar a ese objetivo, pero a lo mejor si escucha a más voces, que para eso las tienes, y entonces posiblemente elija y aciertes con más tino que si la idea es tuya propia. Cualquier región que quiera seguir avanzando debe apostar por la formación de sus generaciones presentes y futuras. Tradicionalmente entendemos la educación como los conocimientos destinados a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con su cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Pero adaptar este concepto al mundo en el que vivimos, conforme a los retos que tenemos como sociedad, es uno de los objetivos de nuestro sistema educativo. La innovación en todos sus sentidos como motor de cambio en las aulas de la región. De ello hablamos con la nueva consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez Cachá. La educación del siglo XXI nos brinda grandes desafíos a docentes y, cómo no, también a los padres. En la época en la que vivimos es importante dar a los niños una educación sólida en tiempos líquidos. Explícanos un poco esa propuesta de... porque hay que arriesgarse, ¿estamos arriesgando poco? Bueno, los riesgos son riesgos, ¿no? Siempre. La idea, esto responde a la idea del título de un libro, ¿no? O sea,
Y la cuestión es que parte del principio de que hoy día todo el mundo habla de la educación en clave como pesimista, ¿no? Y entonces pues la idea vino a decir, bueno, yo arriesgo al optimismo, ¿no? Pero después se nos ocurrió poner un paréntesis en el me, ¿no? Entonces, y es que yo también me arriesgo, o sea, y creo que todos somos conscientes cuando somos padres o profesores, que es que en el fondo si te lanzas a educar, tú arriesgas a dar todo de ti por estas criaturas, ¿no? Entonces, un poco grosso modo, esta fue la idea. Decía Zygmunt Bauman que vivimos en una modernidad líquida, ¿no? Estamos en un mundo muy complejo donde los niños se tienen que enfrentar a situaciones que a lo mejor nosotros no vivimos en su momento. ¿Cómo, según sus planteamientos, la reacción que debemos tener ante esto es darles una educación sólida? ¿Cómo se hace eso? De entrada, yo utilizo la metáfora, porque me gusta mucho. Zygmunt Bauman es un personaje muy rico, muy poliédrico, en algunos aspectos contestado. Pero yo me siento muy identificado cuando Zygmunt Bauman dice: el tiempo que vivimos es un tiempo líquido, en el sentido de que el líquido adopta la forma que lo contiene, mientras que el sólido tiene forma en sí mismo. Y esto lo vemos hoy día, es decir, por ejemplo, los chavales de hoy, bueno, por decir nosotros mismos, ¿no? Somos muy volubles, ¿no? Adoptamos las formas según nos conviene, y esto lleva, pues, por ejemplo, aislamiento, individualismo. Él habla de los no lugares. Nuestros hijos y nuestros alumnos viven en sitios que son no lugares, es decir, no está la calle, no está. Y tú dices, bueno, ¿esto qué significa? Que tenemos que ser pesimistas y decir que complejo es todo esto, pero qué difícil, porque un líquido se nos va de las manos, ¿no? Y entonces pues se me ocurrió también pensando en mi propia experiencia, decir, bueno, lo que se contrapone, en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? O sea, no como opuesto negativo, sino como oposición positiva, es el sólido. Yo siempre digo, lo sólido, que no lo rígido. Entonces, la educación sólida, ¿en qué sentido se complementa con lo líquido? Pues que tiene que ser una educación verdadera, una educación auténtica. Y que todas estas propuestas y todo esto que estamos viviendo y que nos dice Zygmunt Bauman, nos lleva a un desafío, que es decir, ¿cómo hacemos en este tiempo líquido, ¿no? Entonces, está emergiendo, cuando Benedicto XVI habló de la emergencia educativa, no era solo la urgencia, sino también que algo nuevo estaba emergiendo. Y es esta educación sólida que tenemos que ponernos manos a la obra y descubrir dentro de todo lo que es el universo sólido y de la educación, cuáles son estos aspectos que nosotros hoy tenemos que poner de relieve. La innovación, consejera, aparte de las nuevas tecnologías, también tiene mucho que ver con cambiar un poco el modelo de escucha, que los niños ya hay que motivarlos a nuestros nativos digitales de muchas maneras. La educación emocional dentro del aula, potenciar habilidades que no son las estrictamente cognitivas. Claro. O sea que, aparte de todas estas TIC, la Consejería tiene el programa de educación responsable y tiene otras cosas para empezar también a cambiar desde dentro la manera de enseñar a los niños, ¿no? Es que la manera de enseñar ha cambiado. Por eso. Ha cambiado. Los que somos padres somos conscientes cuando vemos cómo van nuestros hijos en los centros, ha cambiado radicalmente. Es que tenemos los profesores mejor formados. Yo estoy convencida de que son los mejores profesores de este país. Se ha invertido mucho en formación, pero es que ellos han sacrificado tiempo de su vida personal para apostar por su formación. La Consejería este año, por primera vez, y además es algo pionero a nivel nacional, establece sus itinerarios de formación de nuestros docentes en función de distintos ámbitos, de manera que se pueden ir especializando. Eso ellos lo querían, pero además es importante. Quien quiera se puede especializar, quien quiera puede ir picando un poquito de cada uno de esos itinerarios. ¿En qué consisten esos itinerarios? Pues hay desde itinerario, por ejemplo, en materia de bilingüismo, hay itinerario en nuevas tecnologías, hay itinerario para que esos profesores que tienen iniciativas en mejorar o en trabajar en gestión, es importante el papel que realizan los equipos directivos. Bueno, pues hay uno de esos itinerarios que les va redirigiendo para que vayan tomando esas habilidades necesarias para estar en un equipo directivo. Estar en un equipo directivo de un centro es adquirir unas responsabilidades que son muy importantes. También les vamos a formar de forma obligatoria a los equipos directivos para enfrentarse a situaciones de acoso. El acoso es algo con lo que los docentes se han encontrado casi de repente, ¿no? Y además formas de acoso
a través del ciberacoso, es decir, redes sociales. Bueno, tienen que estar preparados y formados, porque aunque no tienen que ser expertos, porque no son psicólogos, obviamente, pero sí tienen que saber cómo enfrentarse, cómo trasladar la información a los padres, cómo detectarlo. Todo eso la consejería tiene la obligación de formarlo. No nos olvidamos en este repaso de Cataluña, una historia que cada día escribe una nueva página y del que nadie se atreve a escribir un final. De la crisis catalana hablamos en este programa con el líder del único partido político que se ha personado como acusación particular contra el gobierno de la Generalitat por el procés. Y también hicimos un ejercicio de historia con uno de los diputados que en 1981 ya experimentó lo que supone para un Estado democrático vivir un golpe de Estado. Lo que quería señalar, porque estamos en un momento que es un momento complicado, aunque no debería ser difícil de explicar, aunque sea complicado. Los elementos de la democracia son fundamentalmente dos, que es el Estado de Derecho y la votación, el uso de la votación por los ciudadanos. Eso da como conclusión la democracia. Estado de Derecho, votación, democracia. Pero aquí el orden de factores altera el producto. Y el orden de factores debe llevarse, como se dice, desde el punto de vista democrático y constitucional. El primer factor de la democracia es el Estado de Derecho, la organización de las normas jurídicas, la Constitución. Es la Constitución la que nos señala qué acontecimientos, qué actos son válidos o no válidos de los que se realicen en una sociedad. Y también nos dice cuándo una votación es válida o no. Porque la votación depende de la primacía, el orden de factores es Estado de Derecho. Estado de Derecho señala nuestra Constitución para todos los ámbitos, cuando las votaciones son válidas o no. Está bien claro. Y entonces, cuando una votación se realiza en contra de las normas jurídicas, es automáticamente inválida. Es decir, la votación por sí misma en la democracia no es ni democrática ni no democrática. Una votación en sí misma ¿puede ser válida o no? ¿Legal o no? No es por sí misma, sino, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se convierte en válida o no? Cuando respeta lo que dice el ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Si no respeta eso, la votación es inválida y si no es válido. El 23F, estamos en una votación para presidente del gobierno. Votación válida constitucionalmente. Y entra la violencia y la fuerza política, que impide la votación. Ese impedir la votación fue el golpe de Estado. Ahora en Cataluña, esto es algo, el abecedario, digamos, de la democracia que cuesta decir. En Cataluña ha ocurrido todo lo contrario. Ha habido una votación el 1 de octubre, que es la base de todo lo que pueda ocurrir hoy o mañana, pero todo va al 1. De la independencia que se dice es porque el día 1 votó el pueblo. Pues no, mire usted, el día 1 hubo una votación ilegal, completamente. Y por tanto es absolutamente inválida. De aquellos barros, estos lodos, ¿no? De toda la política anterior que han tenido nuestro país con los nacionalismos, de todos los pactos, de esos cupos, de la financiación, a veces bilateral, ¿no? Entre esas autonomías. Ahora hemos llegado al momento actual. Pues yo creo que sí. ¿Quién cree usted que ha alimentado todo? Es difícil establecer un culpable porque yo creo que tiene profundas raíces históricas este problema y una de ellas es una idea negrolegendaria de la nación española, es decir, que España es una nación fallida, España es cárcel de naciones, con lo cual ha llevado fundamentalmente a la izquierda a tratar de disgregar esa España. Y por otro lado la existencia del franquismo y su identificación con la nación, que también ha llevado a la izquierda a ver con recelos a la propia idea de España. Y por otro lado, el hecho de que haya habido una derecha que ha actuado de una manera complejada, que ha pensado que defender España era comportarse como un franquista.
Yo creo que eso tiene mucho que ver con que no haya habido capacidad y valentía para defender la cohesión nacional y que todo lo que oliera a esa misma palabra, cohesión nacional, patria, España, estaba como contaminado, estaba manchado. Eso nos ha llevado a ir por el camino contrario, es decir, bueno, pues vamos a darle todo a las comunidades y a través de un sistema político y electoral que les ha dado una gran fuerza a los partidos políticos separatistas, que se convertían en determinantes para los distintos gobiernos de España. Era la clave, ¿no? La Claro, clave del gobierno. Y yo creo que eso poco a poco nos ha llevado hasta aquí, pero no solo eso, porque alguno podrá decir, bueno, no había otro remedio, no se podía hacer de otra manera, bueno, pero había algo que era inaceptable en cualquier circunstancia, y era que se les permitiera año tras año incumplir la ley, desobedecer las sentencias de los tribunales y hacer cosas que dañaban claramente las libertades de la gente, prohibir las rotulaciones en español, impedir que los niños pudieran escolarizarse en español, el izado de la bandera en los ayuntamientos, que puede parecer, ¿no?, si solo es una bandera, si solo es un trapo de unos colores, no, donde se ha arriado la bandera de España, allá ha desaparecido la libertad para mucha gente. Nuestro último apartado en este repaso de temporada es para reconocer y alabar la labor de los que trabajan por ayudar a los demás. No hay labor más gratificante que esa. Por ello quisimos conocer de cerca un proyecto centrado en la medicina más humana, solidaria y viajera. La Cátedra de Medicina Humanitaria de la UCAM, junto con la ONG Cirugía Solidaria, se daban la mano para intentar mejorar la investigación y asistencia sanitaria en los hospitales de Kenia. Y sin irnos tan lejos, nos acercamos a Cáritas, que de la mano de su nuevo presidente llevan años trabajando por favorecer el desarrollo integral de las personas en riesgo de exclusión social. José Antonio, usted viene del mundo de la empresa, ha estado muchos años al frente de Inforges, todavía está un poco, ¿no?, con un pie en esa empresa, y por lo que hemos hablado un poquito antes de empezar esta entrevista, quiero darle un giro, ¿no?, a algunas de las acciones que se llevan a cabo desde Cáritas, sobre todo por su experiencia con el tema del empleo, ¿no?, y la formación. Bueno, Cáritas ya es consciente, ya viene trabajando desde hace años en una tendencia que es conocida. Sabemos que si por caridad tradicional entendemos donar alimentos, donar ropa y similares, y ayudas de ese tipo, que están muy bien y siguen haciéndose porque son necesarias, pero a la gente no la sacamos de la pobreza donando alimentos. Entonces, la gran oportunidad son los proyectos de inclusión social, porque la mayor dignidad de la persona es tener un trabajo. O sea, un padre de familia, una madre de familia, un adolescente a terminar su carrera y tiene dificultades para el trabajo, sabemos que produce angustia, produce una situación compleja. Bien, entonces Cáritas cada vez potencia más el mundo de la inclusión, de una salida profesional. Bien, y yo quiero añadir a esto que además se ha producido una situación que está ahí y que entiendo viene para quedarse. Recientemente hemos vivido, pues desde el año 1929 y salvando los paréntesis de las dos guerras mundiales, la mayor crisis económica que se ha conocido. Pero es que además esta crisis económica, digamos que ha sido, además, con la disrupción tecnológica, ha acelerado los desequilibrios producidos por la economía global. O sea, en teoría, la economía global venía a afrontar una cuestión, y es que cuando dijo Marshall McLuhan que el mundo era una aldea global, ¿vale?, pues estamos en un mundo global, estamos en una economía global, y por tanto eso genera unos enormes espacios de oportunidades, puesto que junto con el avance de las telecomunicaciones y el mundo online le permite a un señor que está en Murcia vender jaulas de canarios en China. Bien, entonces está muy bien. Pero claro, también Benito XVI dijo en Caritas in Veritate que si la economía global no implica desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre, se produce un desequilibrio. Y una vez allí, ¿cómo suele reaccionar la población local ante pues, ustedes? Buena pregunta, porque depende del momento. Quiero decir que generalmente muy bien y al final sensacional. Si vas la primera vez al sitio, entonces de entrada te miran raro. Que te miran raro es una forma de hablar.
Por ejemplo, en Senegal resulta que llegamos ahí y pacientes muchísimos, todo el mundo bien, súper educados, la gente es muy educada en África, muy educada, no hemos tenido ningún problema nunca, al contrario. Pero notabas tú que no estabas cerca. Y al segundo o tercer día o algo más, estaba un poquitín más cerca. Y después ya al final, al cuarto o quinto día, pues ya todo el mundo estaba implicado, los niños estaban cerca también, entonces los veían como alguien que veníamos a ayudar. Claro, es que tú fíjate, llega un blanco allí, pone un blanco, nos llegan 30 blancos a un sitio. Que llaman la atención. Entonces, y estos son como paracaidistas allí. Aquí, ¿no? Entonces, tíos que llegan aquí, ¿qué querrán estos? Entonces, nosotros, por ejemplo, en Camerún, que hemos ido mucho tiempo, hicimos un vídeo hace tiempo que se publicitó por ahí, que el vídeo entrevistaba a nosotros, a nuestra sensación, y a los locales también que pensaban. Y había un chico negro, ya, bueno, de tantos o 40 años, que iba allí muchos años de la clase en el colegio, era el director de un colegio de pigmeos allí, y que tenía relación con ella estrecha. Pues este chico resulta que en la entrevista decía, claro, que la gente local decía, ¿qué querrán estos blancos después de años de opresión que vienen a hacer algo gratis? Entonces, al final, cuando tú oyes eso, entiendes que tengan un poco de recelo contigo, ¿no? Y en Senegal resulta que estuvimos así un poco preocupados y tal por la relación, aunque estábamos todos más bien, y oímos después que unas decían en francés, unas señoras mayores que estaban por ahí sentadas esperando, no sabemos qué, que decían, nosotros somos musulmanes y vamos al cielo, a su cielo, y dice, pero estos tendrán un tipo de cielo, porque están hasta luego. Algo parece total, que al final entendimos que realmente sí que ya nos habíamos incorporado ellos un poco a la relación normal y tal. Pero de entrada, cuando vuelves al siguiente año y todo el mundo está esperándote allí, son medio amigos en cierto modo y son próximos. O sea que... Como ven, un amplio repaso de esta séptima temporada de Trivium que ha sido intensa. Nos marchamos de vacaciones, no sin antes agradecerles su confianza cada martes. Disfruten del verano.